Decimos que dos vectores en Rn son ortogonales si el producto punto entre estos dos vectores es igual a 0. Que sean ortogonal significa que son perpendiculares, es decir, estos vectores forman un ángulo de 90 grados. La notación a utilizar para hacer referencia a que son ortogonales o perpendiculares es este símbolo. Por lo que, si queremos probar si un vector es perpendicular a otro vector, podemos realizar el producto punto entre esos dos vectores y observar si el resultado nos da 0. En otro caso, pues no son ortogonales los vectores. Visualmente, lo que estaríamos viendo, dado un vector u y un vector b perpendiculares, el producto punto de estos dos vectores es 0. Una observación importante es que dado dos vectores, estos pueden ser ortogonales entre sí, pueden ser paralelos o que no sean pues ni ortogonales ni paralelos. Vamos a determinar si los siguientes vectores en R3 son ortogonales o son paralelos o no son ni ortogonales ni paralelos. Como no sabemos si son ortogonales o son paralelos o ninguna de las dos, vamos a iniciar revisando si cumple alguna de las definiciones de ortogonal o de paralelos. Es indistinto por cuál iniciamos, puesto que no sabemos si es ortogonal o es paralelo. En este caso vamos a revisar si los dos vectores son perpendiculares. Entonces, recordemos que estos vectores son ortogonales si y solo si el producto punto entre ellos es igual a 0. Vamos a efectuar el producto punto. Observemos 5 por menos 20 menos 100 más 3 por menos 12 menos 36 menos 2 por 8 menos 16. Esto no es 0, es negativo, por lo tanto no son ortogonales. Este símbolo se lee por lo tanto. Ahora vamos a revisar si acaso son paralelos. Recordemos que dos vectores son paralelos si uno se puede escribir como un múltiplo del otro vector. Vamos a suponer que se satisface que este vector es un múltiplo de este vector. Que sea un múltiplo significa que se puede escribir como ese vector multiplicado por un escalar. Entonces, el vector u es igual a k por el vector v, pero k por el vector v es multiplicar k por cada entrada. Por lo tanto, para que estos dos vectores sean iguales, recordemos la definición de vectores idénticos. Dos vectores son iguales si son iguales componente a componente, es decir, si la primera componente es igual a la primera componente del segundo vector y si la segunda componente de este vector es igual a la segunda componente del segundo vector y si la tercera componente de este vector es igual a la tercera componente de este vector. Debe quedar claro que para que sean iguales se deben de satisfacer las tres condiciones. Como este valor de k satisface las tres ecuaciones, entonces sí existe un escalar k tal que al multiplicarse por v nos genera el vector u. Por lo tanto, concluimos que estos dos vectores son paralelos. Otro ejemplo, determinemos si estos dos vectores son ortogonales o son paralelos o no son ni ortogonales ni paralelos. Vamos a iniciar nuevamente revisando si acaso son ortogonales. Entonces efectuemos el producto punto de u con v. Esto nos da menos 3 por menos 3 más 9, menos 2 por 3 menos 6 y menos 1 por 3 menos 3. Simplificando obtenemos que 0. Como el producto punto entre estos dos vectores es igual a 0,
concluimos que este vector y este vector son ortogonales. Otro ejemplo, determinemos si estos vectores son ortogonales, paralelos o ninguna de los dos. Vamos a revisar si son ortogonales, realizamos el producto punto de los dos vectores y nos da menos 7, 0, 15. Simplificando, 15 menos 7 es igual a 8, lo cual no es un 0, por lo tanto U y V no son ortogonales. Ahora revisemos si satisface que son paralelos, es decir, si U es igual a un múltiplo de V, es decir, si el vector U es igual a K veces este vector, multiplicando por K cada entrada, obtenemos esta igualdad. Nuevamente, igualando entrada por entrada, obtenemos estas ecuaciones. Pero para que se satisfaga esta ecuación, se debe cumplir cada una de las ecuaciones. Observemos que desde esta ecuación encontramos una contradicción. 4 no es igual a 0, por lo que no tiene solución estas tres ecuaciones. Recordemos que para que tenga sentido se debe determinar un valor de K que satisfaga las tres ecuaciones. Por lo tanto, concluimos que U y V no son paralelos. Como no son ortogonales y no son paralelos, entonces pues, no son ninguna de las dos.